Hermanos en Cristo Jesús, demos inicio con sumo gozo a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 15 de agosto. Y para ello, pues, hermanos, les pedimos que sigan al pie de la letra la orden de culto. La palabra de Dios en Apocalipsis 22:7 dice: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Vamos a tener un momento de meditación, hermanos, con el preludio del himno 348, Abre mis ojos, con nuestra hermana, la ministro en música, Carla Santiago. Llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo número 62. La palabra de Dios dice, hermanos: En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentiras los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis ni se aumenten las riquezas. No pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Es el momento de la oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos permites estar reunidos para alabarte y glorificarte, Señor, poniendo en tus manos la vida de nuestro hermano, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez, el cual predicará el día de hoy, Señor, para que tú pongas en sus labios, en su mente, palabras de sabiduría, y que nosotros, los que escuchemos, Señor, tu palabra, podamos aplicarla en la vida, en nuestro día a día, Señor. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es el momento de alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 705, Tributad honor a Cristo.
lectura devocional, hermanos, la encontramos en Romanos 10, 1 al 21. La palabra de Dios dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero cerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de intercesión a cargo de nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez. Buenas tardes, vamos a orar, hermanos, a dar gracias al Señor por todas las misericordias que Él nos da. Dice el Salmo 5, los primeros versículos: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Señor, te damos gracias en este día, gracias porque podemos presentarnos delante de ti, Señor, como el salmista lo dice. Estamos seguros porque tú estás atento, Señor, a la voz que tu pueblo, Señor, levanta. Y en este día, Señor, te agradecemos por la vida que nos das, a pesar de cualquier situación en la cual nos encontremos, Señor. Quizás estemos muy bien de salud, quizás estemos enfermos, graves o delicados, Señor. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú nos sigas bendiciendo, que sigas poniendo en nuestra mente este agradecimiento hacia ti, Señor. Estamos delante de tu presencia, somos tu iglesia, somos tu pueblo, Señor,
Y te agradecemos primeramente, como lo hemos mencionado, por la vida que nos das, y también te pedimos por los errores que hemos cometido, Señor, por las faltas, por los pecados, Señor, que hay en nuestra vida, Señor, en el pensamiento, en las palabras, en los actos. Y te rogamos en el nombre de Jesús que tú seas quien nos lleve siempre a la cruz para que miremos la redención que solamente está en Jesucristo, nuestro Señor. Te damos gracias porque en la sangre de Jesús encontramos la limpieza, Señor, para nuestra vida, y también encontramos que el Espíritu Santo está con nosotros en cada momento para seguirnos guiando, Señor, en cada una de las necesidades que tenemos. Padre, ponemos delante de ti, Señor, cada una de las necesidades que tienen las familias. Oramos por los enfermos, que tú les puedas levantar, que tú nos des la salud a los que estamos enfermos, Señor, a los que estamos pasando, Señor, por situaciones delicadas en nuestra vida. Te pedimos que tú obres, Señor, conforme sea tu voluntad. También te agradecemos, Señor, porque tú nos das la salud a muchos de nosotros, Señor. También estamos bien de salud, nos das fuerza para trabajar, Señor, y también te agradecemos por ello, porque tú permites, Señor, en tu iglesia fuentes de empleo, Señor. Te agradecemos por ello, porque hay economía en tu iglesia, Señor, y también te pedimos por aquellas familias que quizás estén pasando por situaciones difíciles económicamente. Oramos para que tú lleves siempre alimento, Señor, a los hogares que lo necesiten. Te pedimos perdón, quizá porque a veces no aprovechamos, Señor, o no disfrutamos lo que tú nos das como alimento, Señor. Pero te damos gracias porque en la mesa siempre nos das, Señor, y también te rogamos que sea así con toda tu iglesia, Señor, que tú estés abriendo puertas a aquellos hermanos que no tienen un empleo, Señor, o que los sueldos no son muy bien remunerados, Señor. Te pedimos que tú obres con los patrones, con las empresas, en el mismo gobierno, en donde trabajan la iglesia, Señor, que tú estés obrando, Señor, con cada uno de las empresas o patrones, Señor, para que puedan ser bien pagados, Señor, los sueldos. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú has obrado en la vida no solo de la iglesia, sino de todo el mundo, Señor. Tú sigues en el cuidado que tienes hacia la creación, Señor, y te agradecemos por ello. Tú permites enfermedades, permites otras situaciones difíciles para nuestra vida, pero también nos damos cuenta, Señor, que estamos en este mundo, Señor, y que tú nos permites la vida. Muchos de nosotros pues no somos tan jóvenes, Señor, hemos ya pasado muchos años en nuestra vida, y te agradecemos porque tú te has manifestado con nosotros, Señor. Siempre estás en nuestro pensamiento, Señor, estás en las actividades que hacemos, Señor, y te rogamos que siempre tu Espíritu Santo siga conduciendo a tu iglesia, Señor, como lo ha hecho, Señor. Tú conoces a cada una de las personas que se encuentran enfermos, que se encuentran en sus casas, que tienen necesidad económica, que lo tenemos, Señor, y te ponemos a ti, Señor, en tus manos toda nuestra vida como iglesia, Señor, nuestros pensamientos, Señor, los tiempos, los ratos que pasamos contigo, Señor. Oramos para que cada día sean más intensos, Señor, que tenga más vínculo contigo, que tengamos más relación contigo, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Cuídanos, Señor, en cada una de las necesidades, en cada uno de los pensamientos, tentaciones que podamos tener, Señor, como iglesia, Señor. El mundo es grande, el mundo nos atrae, pero las Escrituras, Señor, están precisamente en contra del mundo, Señor, en contra de las obras de Satanás, Señor, que quiere seducir a tu iglesia, Señor, distraerla para que no te alabe ni te bendiga a ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, con cada uno de nosotros, Señor, y que nos sigas cuidando, Señor. La fe que tenemos, sea poca, mucha, Señor, es suficiente, Señor, para que tú obres en nuestra vida, Señor. La fe que tenemos, tú la has puesto en nuestra vida, Señor, y nos permite siempre pensar en ti y estarnos deleitando, como el salmista lo dice: me deleito en tu ley porque tú me das la fuerza para cumplirla. Ayúdanos a cumplir tus mandatos, Señor, que no son gravosos, Señor, y que cada día estemos mejor contigo y con el prójimo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Es el momento, hermanos, de alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 323, o Cuán dulce es fiar en Cristo.
el momento de los avisos, hermanos. Se les recuerda que agosto es el mes de la Biblia y pues si bien es cierto que la debemos de leer todos los días, en especial en este mes, pues pongamos mayor atención, hermanos, para escudriñar todo aquello que nos puede enriquecer y fortalecer nuestra alma. Asimismo, se les recuerda, hermanos, que en la casa de oración de manera regular se presenta nuestro hermano pastor, presbítero Jesús Vallarta Jiménez, nuestra hermana secretaria, Mara Galicia, y nuestro hermano Alejandro Mora, para cualquier asunto que tengan que tratar de la iglesia, pues ya saben, se pueden dirigir a ellos, o bien si es un asunto de mayor relevancia, se pueden dirigir al consistorio de nuestra amada iglesia, sea por correo electrónico dirigido a la iglesia, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con nuestras ofrendas. La palabra de Dios en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 10, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Señor y Padre nuestro, tus hijos aquí reunidos aportan con sumo gozo, Señor, un poco de lo mucho que tú nos das. Bendice al dador alegre, Señor, bendice estas ofrendas, bendice a la persona que las administra, Señor. Todo esto lo ponemos en tus plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es el momento de la lectura bíblica que encontramos en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 12. Esta lectura es la base del tema del mensaje del día de hoy, que se titula Vivamos en la fe. Nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez, dará el mensaje el día de hoy, hermanos. Bueno, vamos a abrir la escritura. Ya nos los comentó el hermano Alberto, ya nos dijo la cita. Primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, vamos a leer los primeros hasta el versículo 12, pero únicamente vamos a ver los primeros 5 versículos, pero vamos a leer los 12 versículos. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 12. La palabra del Señor dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Señor, te pedimos por tu palabra, bendícela nuestra vida, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable y que tu Espíritu Santo nos guíe en cada instante. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos en el capítulo 5 de las cartas. Estamos tratando de llevar las cartas en una secuencia, ¿verdad? Ya en julio y agosto estamos hablando acerca de las cartas de Juan.
y precisamente hoy estamos en esta parte, y lo que Juan hace en este capítulo, en esta parte, sí, en el capítulo 5, está repitiendo, ¿verdad?, un tema que ya habló anteriormente, y el tema es acerca de la filiación que tiene la iglesia con Cristo. Ese tema él ya lo desarrolló. Vamos a ver dos textos aquí en la misma carta de Juan, para ver cómo es que el apóstol ya nos había hablado, pero ahora él tiene la intención de desglosar un poquito más el tema, ¿verdad?, acerca de la filiación. Vuelvo a repetir cuál es el tema de que Juan habló ya en el capítulo 2 y en el capítulo 4, y ahora lo repite en el 5. El tema es la filiación, el vínculo, la unión que existe entre Jesucristo, nuestro Señor, y la iglesia. Es muy sencillo. Así que vamos al capítulo 2, versículo 22. Lo que Juan ya dijo aquí en esto que vamos a leer, lo va a repetir, ampliar en el capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Vamos al versículo 4, el capítulo 4, versículo 15, ahí mismo, bueno, más adelante. 4:15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así que, capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Bueno, estamos diciendo, ¿verdad?, que Juan tiene la intención de repetir este tema importante para la iglesia. ¿Por qué es importante para la iglesia el tema de la filiación o del vínculo, de la unión de Cristo con la iglesia? Porque esto nos da una plena seguridad, hermanos, de que somos hijos del Señor, de que somos hijos de Dios, que somos hermanos entre nosotros, y que tenemos a Jesucristo como el que ha vencido al mundo, como el que nos ayuda, el que nos sustenta en cada una de las necesidades, y no solamente en necesidades, sino en nuestra vida plena, cuando estamos en una vida plena, sin situaciones tan negativas, pero vamos avanzando mucho. Es decir, cuando el Señor nos bendice, ¿verdad?, con bienestar, con todo. También el Señor nos cuida, ¿verdad?, no solamente en las aflicciones, sino también en las bendiciones. El Señor Jesús siempre está con nosotros. Entonces, hermanos, el hecho, ¿verdad?, de que Jesús sea el Hijo de Dios asegura la relación de la iglesia con Dios. Es decir, Jesús nos da la salvación, pero también a la vez sabemos que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre es un Dios mismo, sí, pero tenemos este vínculo también con el Padre cuando sabemos, ¿verdad?, que Jesús es nuestro único Redentor. Por eso es lo que dice el versículo: todo el que cree que Jesús es el Cristo es un hijo o es una hija de Dios. Entonces nos damos cuenta que somos hijos de Dios cuando creemos, ¿verdad?, en Jesucristo. Entonces, no todo el mundo es hijo de Dios, no, bíblicamente hablando, no, solamente aquellas personas que creen que Jesucristo, ¿verdad?, es el Hijo de Dios. Entonces, los que van a leer esta carta, ¿verdad?, los que la leyeron la primera vez y toda la iglesia que la ha leído en todas las épocas, deben saber que son hijos de Dios por su fe en Jesucristo. Esta fe los señala como cristianos que expresan su amor por Dios cumpliendo sus mandamientos. Ya leímos el versículo 1 y 2, ¿verdad? Ya para que no lo repitamos, ya lo leímos. Entonces, en estos dos versículos, en los primeros dos versículos del capítulo 5, el apóstol Juan nos deja ver tres puntos importantes, ¿verdad? Él quiere sobresaltar tres cosas importantes. La primera es la fe, que se encuentra en el versículo 1. La segunda idea que Juan nos quiere dejar en el capítulo 5 es el amor, que también se encuentra en el versículo 1. Ahorita lo vamos a explicar, ¿verdad? Primero quiero mencionar los tres puntos. Fe, amor es el segundo, y el tercero lo encontramos en el versículo 2, es la obediencia. Entonces son tres puntos de referencia que el apóstol Juan deja a la iglesia para que la iglesia los considere y sean bendecidos por el Señor: fe, amor y obediencia.
Entonces, en la primera parte del versículo 1, Juan usa con frecuencia, usa muchas veces el verbo creer en este capítulo, en el capítulo 5. Este verbo creer, bueno, obviamente tiene que ver con la fe. Estamos hablando de la fe, ese es el primer punto, ¿verdad?, que encontramos en el versículo 1, la fe. Entonces Juan está usando el verbo creer muchas veces en el capítulo 5, y entonces cuando encontramos que se repite varias veces un verbo, una palabra, un sustantivo, una oración, me refiero a una oración gramatical que se repite constantemente en un capítulo, en una sección de la Biblia, debemos poner mucha atención, ¿verdad? Porque es una forma en cómo el Espíritu Santo desea que estemos alertas. Hay luces amarillas, que estemos alertas para que consideremos especialmente esos puntos que está repitiendo las ideas, las mismas, sí, las ideas, ¿verdad? Como es el caso entonces del verbo creer, que Juan lo usa muchas veces, ¿verdad? Entonces, Juan despliega el significado de creer en Jesucristo cuando él declara que todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Eso dice el versículo 1, ¿verdad? Entonces, con esta frase, ¿verdad?, todo el que cree que Jesús es el Cristo, que es nacido de Dios. ¿Cómo sabemos que tenemos el nuevo nacimiento? Pues cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no solamente creerlo intelectualmente, ¿verdad? Ya lo estábamos viendo, también Juan nos explica que no solamente es el puro conocimiento, ¿verdad?, para que sepamos que Dios existe y que Dios está en nuestra vida, no. Pueden haber teólogos con una profundidad increíble de conocimiento bíblico y teológico y no ser salvos, no tener la salvación. Entonces el mero conocimiento por sí solo no es necesario no es suficiente, mejor dicho, para que tengamos la salvación. Necesitamos creer en Dios como nuestro Padre, como nuestro Salvador, y en Jesucristo, obviamente, como el Hijo de Dios. Entonces, cuando Juan dice, ¿verdad?, todo el que, o sea, todo el que cree en Jesús es nacido de nuevo, él está indicando que la religión cristiana no excluye a nadie, absolutamente a nadie. Hay una religión, ¿verdad?, que dice que Roma da la salvación, que fuera de Roma no hay salvación. Esto es una herejía totalmente, ¿verdad? Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo se derrama en diferentes personas de muchas nacionalidades y los apóstoles comienzan a hablar en el idioma de ellos, en árabe, en griego, en persa, en diferentes idiomas. Entonces, eso significa, ¿verdad?, que la salvación, que la iglesia es universal. La iglesia no es territorial, no pertenece solamente a un estado como el Vaticano así lo reclama, ¿verdad? Fuera de Roma no hay salvación. No. O sea, aquí encontramos, ¿verdad?, que el cristianismo, el cristianismo no excluye a nadie, sino está la salvación para toda aquella persona que decide creer en Jesucristo como su Salvador. Y no solamente creer en Él, como nos lo va a decir, ¿verdad?, más adelante. Apenas estamos en la fe. Recuerdo los puntos, los vuelvo a mencionar para que los tengamos en mente. Es 3 puntos que vemos en el versículo 1 y 2, fe, amor y obediencia. Apenas estamos en la fe. Y obviamente que estos 3 puntos van unidos, ¿verdad? Uno sin el otro no funciona. No puede haber obediencia si no hay amor, si no hay fe. No puede haber fe si no hay obediencia. Entonces, estos 3 puntos que nos habla Juan en los primeros 2 versículos del capítulo 5 son muy necesarios para la iglesia. ¿Por qué Juan les está escribiendo esto a la gente, a los que van a ser sus primeros lectores? Porque tenemos que recordar que en la iglesia a la que Juan le está escribiendo hay muchas herejías, ¿verdad?, que se han introducido en la iglesia, y una de ellas está diciendo que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no vino en carne, no vino en un cuerpo físico, sino solamente en espíritu. Y Juan quiere debatir todas estas herejías para que la iglesia no tenga problemas doctrinales y vivan una vida de fe plena, ¿verdad?
confiando solamente en el Espíritu Santo, en el Señor, porque Él es el que da, el Espíritu Santo es el que nos da siempre la verdad, Él es el que nos habla. ¿Cómo? A través de la Biblia. Bueno, entonces, estamos diciendo, ¿verdad?, que la iglesia cristiana, el cristianismo no excluye absolutamente a nadie, ¿verdad? Dice en otra parte, que no es la Biblia, dice que el reino de Dios es amplio, espacioso, inclusivo, jamás exclusivo ni prohibitivo para nadie que lo busca con sinceridad. Y es verdad. Y aquí Juan nos está diciendo, ¿verdad?, que sí, a todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor Salvador tiene la salvación, tiene la vida eterna. Ese es el principio, ¿verdad?, la fe, obviamente. Entonces, todo aquel que con sinceridad pone su fe en Jesús es un hijo de Dios. Si miramos esta oración gramatical que estamos considerando, el sujeto de la oración gramatical es todo aquel que cree, es el sujeto, ¿verdad? Todo aquel que cree es el sujeto. Y el verbo es nacido. Entonces, todo aquel que cree es nacido de nuevo. Y la oración gramatical es importante, ¿verdad? Porque sobre quien recae la acción es sobre el sujeto, es decir, sobre aquel que cree. ¿Cuál es la acción? Que tiene vida eterna. Entonces, Juan está escribiendo, ¿verdad?, de una forma pues elegante. Es un hombre refinado, tiene mucho tiempo, ya es un pastor ya grande y sabe cómo escribir, ¿verdad?, para que la iglesia entienda. Entonces, esto lo que estamos diciendo, ¿verdad?, que la fe del creyente es una buena evidencia, o la única evidencia de su nacimiento espiritual. ¿Cómo sabemos que alguien, qué es lo primero que detectamos cuando alguien es nacido de nuevo, que tiene fe en Jesús? Y bueno, ahora es una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo llegó esa fe a su vida? Es decir, antes de conocer de Jesús, antes de conocer de la iglesia, estábamos muertos espiritualmente. Eso dice la Escritura. Romanos 3 dice, no hay justo ni aun uno. Nadie buscó a Dios, todos se alejaron, todos le dieron la espalda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que llega esa fe a una persona? Hay algunos que dicen, bueno, es que esa fe el hombre ya la tiene ahí, solo que está como dormida, ¿verdad? Es necesario que escuche la palabra para que la fe se active, pero esa fe ya el hombre ahí ya la tiene. La Biblia no dice eso. No hay justo ni aun uno, todos se corrompieron. La fe llega al hombre mediante el Espíritu Santo. No sabemos cómo el Señor nos pone la fe, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es cuando escuchamos la palabra nosotros. Hace un momento el hermano Alberto nos leyó, ¿verdad?, el capítulo 10 de Romanos. Dice que la fe es por el oír, y el oír la Biblia. Es decir, si yo oigo la Biblia, voy a tener fe. Y así es como nace la fe. Pero la fe no la tenemos nosotros. O sea, nosotros nacemos sin fe ninguna. Eso es lo que declara la Biblia. Y esto se le conoce en la teología, en la doctrina, como la depravación total del hombre. No estamos diciendo que el hombre siempre hace cosas malas y malas y malas. No estamos diciendo eso, ¿no? Los mormones, por ejemplo, no son cristianos, no están dentro de la iglesia, pero son personas muy educadas, muy correctas, se saben comportar en cualquier momento. Entonces, el que la gente, o sea, no estamos diciendo acerca de la depravación total que un hombre va a hacer siempre lo malo, no, sino que en cuanto a la salvación se refiere, el hombre no puede hacer absolutamente nada porque está depravado completamente, porque es heredero de un pecado original que se inició en el huerto del Edén. Así que cuando escuchamos la palabra, el Espíritu Santo nos hace este llamado, ¿verdad? Se conoce también en la doctrina como el llamamiento eficaz, o la gracia irresistible. Usted ha escuchado quizás esas doctrinas, la gracia irresistible del Espíritu Santo, o el llamamiento eficaz que hace el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere Juan Calvino cuando él escribe acerca de la gracia irresistible o del llamamiento eficaz? Aquí también mucho cuidado, principalmente en las iglesias presbiterianas como la nuestra, se escuchan doctrinas como estas.
acerca de la gracia irresistible o del llamamiento eficaz del Espíritu Santo. Y se escucha decir, cuando el Espíritu Santo elige a una persona, ya lo predestinó, ya le hace un llamamiento a través de la palabra. Y entonces ese llamamiento es eficaz porque aunque esa persona aún todavía no esté en la iglesia, esté en el pecado, se esté revolcando en el pecado, esté dentro de los antros, de las cantinas, etcétera, prostituyéndose, cometiendo adulterio, robando, todo. Pero como ya el Espíritu Santo le hizo el llamado, él no se puede resistir. Y no se puede resistir, y aunque está así agarrado al mundo, pero no puede resistirse. Eso así no es, eso se conoce como hipercalvinismo. Es decir, se va a los extremos, la doctrina. Eso no es la gracia irresistible. La gracia irresistible es lo siguiente: el Espíritu Santo nos pone en un lugar apropiado, en una iglesia, en nuestra casa, algún predicador va hasta nuestra casa, nos conoce en el trabajo, donde sea, y nos empieza a hablar de la palabra. Ese es el llamamiento eficaz. ¿Por qué eficaz? Porque ya estamos teniendo fe, estamos hablando de la fe, no salimos de la fe. El Señor pone la fe en nosotros al escuchar la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces cuando ponen fe en nosotros como seres humanos, nos deleitamos, ¿verdad?, en conocer más del Señor. ¿No le pasó a usted así? A todos nos pasa cuando conocemos del cristianismo, de la Biblia, nos enamoramos tanto de la Biblia, nos enamoramos de Jesús, que queremos saber más y más y más, y escuchamos predicaciones, y estamos en la iglesia, en todos los servicios, y queremos saber más y más. Esa es la gracia irresistible. Ya no nos podemos resistir a lo maravilloso que estamos encontrando en la Escritura, a las bendiciones que estamos conociendo de la vida cristiana. Eso es lo que Juan Calvino estaba diciendo. No estaba diciendo el hipercalvinismo. Juan Calvino no fue hipercalvinista, no, él fue calvinista. Bueno, entonces la fe llega así, hermano. Así llega a un muerto espiritual, está muerto, a un cadáver. Si nos acercamos a un cadáver, pues ya no siente, si le pellizcamos, no siente nada, ya es un cuerpo que ya no tiene vida. Así estábamos todos muertos espiritualmente. Y cuando el Señor pone en nosotros la fe, entonces empezamos a tener vida. Tenemos el nuevo nacimiento. Eso es una evidencia de que tenemos el nuevo nacimiento. Entonces la fe del creyente, hermanos, es una evidencia, ya lo dije, es una evidencia de su nacimiento espiritual. La fe en Jesucristo va también unida al amor por los hijos de Dios, y aquí entramos en el segundo punto, que es el amor. Estamos en el versículo 1, ¿verdad? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ya vimos que es la fe. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Segundo punto, el amor. Entonces, todo el que ama al Padre, ama también al Hijo. Y la segunda parte, entonces, del versículo 1 que ya leímos, vincula la fe con el amor. ¿No es verdad? Yo no lo estoy diciendo, no estoy inventando nada. Bueno, sí lo estoy diciendo, pero no son mis palabras, pues. Yo solamente estoy repitiendo lo que el apóstol Juan escribió. Entonces, la fe tiene que estar forzosamente unida al amor. Si no hay amor, entonces tu fe no es bíblica, es otro tipo de fe. No es la fe que nos habla el apóstol Juan. La fe no puede existir sin el amor. El amor no puede existir sin la fe. Y juntos entonces demuestran la vida espiritual del Hijo de Dios. Juan Calvino dice, dado que Dios nos regenera por la fe, Él debe ser necesariamente amado por nosotros como Padre, y este amor abarca a todos sus hijos. Son palabras de Juan Calvino. Juan Calvino era un hombre, ¿verdad? No era el Espíritu Santo, era un hombre común y corriente, pero que Dios usó mucho para que la iglesia entendiera más la doctrina, ¿verdad? Nos la explica, pues. Entonces, hermano, en esencia, la fe y el amor, lo vuelvo a repetir, son inseparables. Y lo vuelvo a repetir porque es necesario. Esas eran formas, ¿verdad?, como los hebreos aprendían, con repeticiones, muchas repeticiones. O sea, repetían mucho las doctrinas, las palabras, las repetían, porque eso era una forma didáctica que ellos tenían
para poder entender la palabra del Señor. Bueno, ¿qué evidencia, verdad, tenemos acerca de combinar la fe y el amor? Y Juan tiene una respuesta, ¿verdad?, así a la mano. Él escribe, ¿verdad?, y lo que dice es lo siguiente en el versículo 2. Aquí vamos a entrar al tercer punto, que es la obediencia. Estamos diciendo, vuelvo a repetir, ¿qué evidencia tenemos acerca de combinar la fe y el amor? Y entonces Juan tiene una respuesta y dice, el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Vamos ya entendiendo más clarita, ¿verdad?, la carta de Juan. Entonces, ¿es necesaria la fe? Sí, necesaria, porque si no hay fe, pues ¿cómo creo en Dios? Necesito la fe, pero ya que tengo fe, debo vincularla con el amor. ¿Cuál es la evidencia de esa unión de la fe y el amor? Pues la obediencia, obedecer los mandamientos. Juan declara que el amor por los hijos de Dios debe ir unido al amor por Dios para que sea algo genuino. Dice un comentarista que se llama Jaime Montgomery, bueno, se llama James, ¿verdad?, pero le decimos, aquí es Jaime. Jaime Montgomery dice, creemos y en realidad hacemos todo lo que sea de naturaleza espiritual precisamente porque primeramente hemos sido vivificados. ¿Por qué hacemos buenas obras? Pues porque tenemos un nuevo nacimiento, ¿verdad? Por eso hacemos las buenas obras. Las buenas obras guiadas por el Espíritu Santo, claro, ¿verdad? Claro que está. Entonces, Juan nos da, ¿verdad?, porque todos somos lectores de su carta. Juan le da a sus lectores una declaración que consta de 3 partes: amor por los hijos de Dios, amor por Dios y obediencia a sus mandamientos. Para que cualquier parte de esta declaración sea válida, debe estar vinculada a las otras 2 partes. Ya lo dijimos, ¿verdad? La obediencia sin amor y sin fe, pues ¿a qué vas a obedecer? El amor sin fe y sin obediencia, ¿a quién vas a amar? Y la fe sin obediencia y sin amor, pues tampoco sirve absolutamente de nada. Dice el Señor Jesús, ¿verdad?, en Juan capítulo 15, en su Evangelio, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10, dice, si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma forma en como Jesús obedeció y él permaneció en los mandamientos del Señor, así mismo él dice, hagan ustedes. Si ustedes son cristianos, pues hagan lo que Cristo hizo, ¿verdad? Eso, la palabra Cristo lo que significa es ungido, ¿verdad? Es la palabra griega para la palabra Mesías en el hebreo. En el Antiguo Testamento era la palabra Mesías, en el Nuevo Testamento es Cristo, y lo que significan las 2 palabras es ungido, ungido. Bueno, los cristianos son pequeños ungidos, eso significa cristiano, pequeño ungido. Entonces, si el Señor Jesús obedeció los mandamientos, pues también nosotros tenemos que hacerlo, claro. Versículo 3 y 4, vámonos, en el 3 y 4. Dijimos que únicamente vamos a llegar al versículo 5, dice el versículo 3 y 4, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es nuestra victoria? La fe. Entonces, igual también aquí vamos a encontrar algunos puntos, ¿verdad? El primer punto que nos deja el versículo 3 y 4, el 3 es amor por Dios. Entonces Juan nos da una buena cantidad de definiciones en su Evangelio, en sus cartas. Por ejemplo, en su Evangelio que escribe Juan, nos da una definición de la vida eterna, nos da una definición del nuevo nacimiento y más definiciones, ¿verdad? En la primera carta que estamos viendo,
explica verdades espirituales también. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, ahora en el capítulo 5. Aquí en el capítulo 5, Juan declara que el amor por Dios nos va a dar una definición, así como dio una definición del nuevo nacimiento en su evangelio, así como dio una definición de la vida eterna en su evangelio. En esta carta, en este capítulo, específicamente en el versículo 3 y 4, nos va a dar una definición del amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? Y lo que Juan dice, que lo que es el amor de Dios significa obedecer sus mandamientos. Ese es el amor de Dios según el apóstol Juan. Yo amo a Dios. Si yo digo que amo a Dios, Señor, te amo mucho, Señor, y hasta lloro, ¿verdad? A veces yo sí he llorado, la verdad, sí, literalmente lloro, especialmente cuando estoy solo. A veces aquí me gana, pero me aguanto porque me da pena con Alejandro y con el hermano Alberto. Pero yo sí lloro cuando estoy en mi casa, estoy solo, cuando estoy orando, sí lloro, pero no solamente es eso, sino es demostrar el amor, o sea, es cumplir los mandamientos. O sea, no solamente es que yo ore, me encierre en mi cuarto y diga, ay Señor, no quiero ser como los fariseos, estar llorando ahí en las esquinas, en la vía pública, que me vea toda la iglesia como lloro y como oro, así bien bonito. No, me encierro y yo oro contigo, Señor, pero tengo que obedecer tus mandamientos. O sea, no solamente tengo que orar y ya, oro y así siento hasta bonito, pongo luego un himno, una alabanza y me siento más bonito, ¿verdad? O sea, únicamente trabajo en mis sentimientos, mis emociones para que yo esté tranquilo, me sienta bien, pero salgo y no cumplo ningún mandato. Pues no eres cristiano, simplemente. Entonces eso es lo que dice, ¿verdad? Juan está declarando que el amor por Dios significa obedecer sus mandamientos. Si yo digo que yo te amo, Señor, pues tengo que obedecer. En todo. Los 10 mandamientos están. Hay varios mandatos que se iniciaron en el Antiguo Testamento y que aún están. Los 10 mandamientos se dieron en el monte Sinaí hace miles de años. Y están vigentes, claro que sí, están vigentes, para que demuestre el amor que le tengo a Dios. Si no cumplo sus mandamientos, por muy bonito que hable, que yo no hablo bonito, ¿verdad? Tartamudeo horrible, ¿cómo hablar bonito? Porque me vista bonito, que tampoco he visto bonito, ¿verdad? Aunque me peine bien y me bañe, eso no significa absolutamente nada. Lo que significa es obedecer a Dios en sus mandatos. Eso es lo que dice el Señor. Y el Señor dice, no robarás, pues no tengo que robar de ninguna manera. No matarás, no tengo que estar asesinando personalidades, ¿verdad? Y estar hablando mal del pastor, del sínodo, del presbiterio norte, del presbiterio chol, del presbiterio centro, de nadie. Porque no puedo estar asesinando personalidades. No tengo que estar diciendo, sí, Señor, a un hermano, se lo juro por el Señor que sí lo voy a hacer y no hago nada. No tomes el nombre de Dios en vano. Entonces no solamente es que tenga una buena apariencia bonita, ¿no? Yo terminé la licenciatura en el Seminario Teológico Reformado de México hace unos años, entré a estudiar en el 2007, 2008, por ahí. ¿Y eso qué? Si no cumplo los mandatos, eso no te sirve absolutamente de nada. Tengas 50 años como pastor, tengas lo que tengas, eso no te sirve si no cumples los mandatos del Señor. Tenemos que cumplir los mandamientos de Dios para que digamos que lo amamos, ¿verdad? Juan está diciendo, ya lo dije 3 veces, otra vez. Juan declara que el amor por Dios significa obedecer sus mandamientos. El amor por Dios no consiste en palabras, en no, aun cuando las mismas palabras sean bien intencionadas. No, aquí importan las acciones determinadas que demuestren obediencia a los mandamientos de su Dios. Eso es. Si usted ve que yo no doy evidencias de que cumplo los mandatos de Dios, pues no soy un buen pastor, no soy un buen cristiano, punto. Juan es enfático. Y entonces el primer punto que él quiere ver que él nos quiere dejar ver es que cumplamos los mandatos, ¿verdad? Que obedezcamos. Estamos en el punto en donde Juan nos invita a obedecer.
Ahora entonces, dice Juan que sus mandamientos no son gravosos, eso dice, ¿verdad? Al final del versículo 3 dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo dice eso? Entonces, ¿por qué hay tantas mentiras? No estoy hablando del mundo, estoy hablando de las iglesias. ¿Por qué hay tantas mentiras en las iglesias, en todas las iglesias? ¿Por qué hay, no que toda la gente sea mentirosa, no, pero hay gente que es mentirosa dentro de las iglesias. Hay gente que roba, hay gente que no paga lo que debe, hay gente que comete adulterio, comete fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Si dice entonces Juan que sus mandamientos no son gravosos, y Juan entonces lo que está haciendo, él está repitiendo las palabras de Jesús, ¿verdad? Jesús dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 30, porque mi yugo es ligero y liviana mi carga. ¿Usted recuerda, va, por qué dice las palabras Jesús? Porque los judíos, los fariseos, habían puesto cientos de leyes que ellos habían creado, inventado, y entonces a los 10 mandamientos que no eran 10, eran 633 mandamientos resumidos en 10. Bueno, a esos 633 mandamientos resumidos en 10, los fariseos, los saduceos le agregaron otros cientos más. Y ahora entonces se hacía pesado cumplir los mandamientos del Señor. Y el Señor Jesús dice, no, la ley es esta, está resumida en 10 mandamientos, 633 mandatos, leyes, son resumidas en 10. Todo lo que estos hombres han inventado son cargas innecesarias. Por eso Jesús dice, porque mi yugo es ligero y liviana mi carga. Entonces, para la persona que se niega a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, los mandamientos constituyen una amenaza en contra de la autoproclamada libertad del hombre. Son un estorbo a su estilo de vida y una fuente constante de irritación. Y eso es verdad. Cuando alguien está en el mundo, aunque esté dentro de la iglesia, pero está en el mundo y está en el deleite con el mundo y está gozoso con el mundo, pero recuerda, ¿verdad?, que Juan dice, cumple los mandatos. Si dices que amas a Dios, cumple los mandamientos. Entonces, estas ideas de Juan llegan a la mente del que está en el mundo y chocan, y entonces lo pone irritante. Porque no desea, ¿verdad? Y quizá algunos de nosotros hemos estado quizá en esas épocas, ¿verdad?, en donde estamos ya en la iglesia, somos cristianos, conocemos de la palabra y comenzamos y hemos caído en un estado de pecado, en donde estamos practicando un pecado, en donde hemos practicado cierto pecado. Y entonces Juan nos dice, no, tú amas a Dios porque sí lo amas. Porque tu llanto ahí cuando estás en donde estés y cuando estás orando al Señor es verdadero. Arrepiéntete, voltea hacia Dios, mira la cruz que es grande como siempre lo ha sido. No permitas que tu pecado reduzca la cruz, porque a veces pensamos eso, es tan horrible lo que he hecho que no tengo perdón de Dios. Estás reduciendo la cruz. Está reduciendo el poder que tiene la cruz. Entonces es necesario, ¿verdad?, que nosotros no digamos a un pecado, esto nunca lo voy a dejar. Puede pasar en nuestra mente, porque somos seres humanos, hermanos. Puede pasar en nuestra vida que por alguna razón caigamos en cualquier pecado. Para unos su problema es el sexo, para otros no lo es, para otros es la avaricia, para otros no lo es, para otros es la pereza, para otros no, el que sea. Cualquier pecado, todo es pecado. Y quizá podemos llegar a una parte de nuestra vida en donde estemos en una situación que hemos caído en un pecado y decimos, Señor, me cuesta mucho trabajo dejar este pecado, Señor. Quiero seguir porque me deleito, me gusta el pecado, Señor, pero yo sé que no va de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame. Soy débil, Señor. Eso yo creo en lo personal que está bien, pero cuando estamos en la misma situación y decimos, este pecado nunca lo voy a dejar, jamás lo voy a dejar porque me agrada y no me importa lo que diga la Biblia, a mí me gusta este pecado y lo voy a seguir practicando. Entonces ahí nuestra mente se cierra a la voluntad de Dios. Y ahí es peligroso. La palabra de Dios es como una espada, dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? Como una espada de dos filos,
que penetra, son textos que no sabemos de memoria, ¿verdad? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las malas intenciones del hombre. Es decir, cuando leemos la palabra, los malos pensamientos que tenemos se disipan, se eliminan por la misma palabra de Dios. No es magia, no es magia, es el poder que tiene el Señor en nuestra vida. Y esto es necesario que lo hagamos nosotros, hermanos. Entonces, no digamos, esto no lo dejaré jamás. No, hermano, no. Digamos, Señor, es fuerte y soy débil, ayúdame. Por favor, ayúdame, quiébrate, dobla las rodillas, haz lo que quieras, pero obedece al Señor. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? La obediencia, fe, amor y obediencia. El Hijo de Dios, hermano, el que está inmerso, ¿verdad?, en todo lo que puede hacer para que su vida sea diferente, sabe que Dios le ha dado leyes para su propia protección, mientras se mantenga dentro del área delineada por el Señor, o sea, por las mismas leyes. Si el cristiano se encuentra dentro de las leyes que Dios le ha dado, estará seguro, porque en ellas, las leyes, él tiene su propio ambiente espiritual. Por consiguiente, el cristiano puede hacer cualquier cosa. Aquí mucha atención, esto es importante. El cristiano puede hacer cualquier cosa que desee dentro de los confines de los mandamientos de Dios. Es decir, si estamos dentro de los mandamientos de Dios, podemos hacer lo que queramos. Lo que queramos podemos hacer. No nos confundamos, ¿eh? Vamos a buscar una cita en Deuteronomio. Vámonos allí a Deuteronomio, que tiene que ver mucho con lo que leyó nuestro hermano Alberto. Fue todo un capítulo, está largo, pero es muy, usted lo puede repetir. Romanos capítulo 10 y luego lea este versículo con más calma y la carta que estamos considerando. Deuteronomio 30, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 al 14. Fíjese lo que dice Deuteronomio 30, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni estará al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces, Juan dice que no es gravoso cumplir los mandatos del Señor. Moisés también dice que no es gravoso. Pablo dice que no es gravoso porque el Espíritu Santo nos da esta facilidad de hacerlo. Y bueno, aparte de los hombres bíblicos que ya mencionamos, también años más tarde, después de que ya estaba completada la Biblia, un hombre llamado San Agustín de Hipona también escribió algo importante. Este hombre, San Agustín de Hipona, es importante porque Juan Calvino toma las enseñanzas de San Agustín y San Agustín toma la enseñanza de San Pablo y San Pablo toma la enseñanza de Jesús. Jesús es Dios, ¿verdad? Bueno, dice este hombre, San Agustín, amad y haced lo que queráis. Amad y haced lo que queráis. Si estamos dentro de los límites de los mandamientos de Dios y los cumplimos, vamos a hacer lo que deseemos hacer. Vamos a hacer lo que queramos hacer. Porque todo lo que queramos hacer no va a ir en contra de nuestro prójimo ni de Dios. No puede ser. No puede ser. Y creo que es algo importante, ¿verdad?, que podemos practicar. Entonces, el cristiano, la iglesia, hermano, desea obedecer los mandamientos de Dios, de veras, porque sí lo desea. Romanos 7 también es bueno que lo leamos, ¿verdad? Pablo dice, mi hombre interior se deleita en ti, Señor. Sí, el pecado me atrae, pero mi hombre interior se deleita en la ley del Señor. Y el salmista también dice, amo tus mandamientos, Señor. Salmo 119, me deleito en tus mandamientos. Me deleito en los mandamientos de Dios porque los amo. Salmo 119, versículo 47. Versículo 4 de nuestro texto. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. Entonces, todo aquel que ha nacido
Todo aquel que ha nacido de Dios ha vencido al mundo. Todos los que han nacido de Dios han vencido a este mundo, hermanos, al mundo, y ya pueden proclamar su victoria. Saben que Jesús ha dicho: tengan valor, yo he vencido al mundo. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Porque Jesús ha sido victorioso, también nosotros somos victoriosos junto con Él. Jesús ha vencido al maligno en este mundo y ha librado a su pueblo del poder de Satanás. Así que Juan dice: esta es la victoria. Dice Juan, fíjense bien, Juan dice: esta es la victoria. Note usted que Juan no dice: este es el vencedor, no. O sea, él no habla de una manera particular, individual. Dice: esta es la victoria. Entonces, él escribe la victoria, la palabra victoria, para mostrar que el concepto mismo es muy significativo. Así que la victoria y la fe son sinónimos. Juan le dice a sus lectores que su fe ha vencido al mundo. Su fe, entonces, por supuesto, está en Jesucristo, ¿verdad? No es una fe que Él por sí mismo hizo, no, sino la fe es porque Jesús, porque Dios la puso en el ser humano, y ahora la fe que ella tiene está puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando los creyentes ponen su fe en Jesús, entonces nada puede separarles del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada les puede separar. Romanos 8, del versículo 37 al 39, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni lo porvenir, nada nos separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso escribe el apóstol Pablo. Así que ninguna de las fuerzas del mal de este mundo puede vencer a la persona que confía en Jesús. Ninguna fuerza, ninguna. Porque Jesús es más fuerte, ¿verdad? Es más poderoso. En cambio, es victorioso sobre el mundo, el cristiano, a causa de su fe en el Hijo de Dios. Así que la fe es la victoria. Los héroes, ¿verdad? Pues habituales a veces se transforman en ídolos públicos. Podemos mencionar muchos, ¿verdad? Pero ¿para qué lo hacemos? La Biblia también tiene sus héroes. Piense, por ejemplo, en David, cuando él derrotó a Goliat. En dicha ocasión, las mujeres de Israel cantaron cánticos en honor del rey David, y cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. La fe es victoria. La fe en David le dio la victoria. También en Hebreos 11, ¿verdad? Cuando vemos la galería de la fe, miramos a los héroes que nos muestran ahí: a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Elías, a todos ellos, toda esta galería que nos habla Hebreos capítulo 11, y a veces tenemos la tendencia, ¿verdad?, como a considerarlos como si fueran superhombres, ¿verdad? Como si Abraham fue un hombre que fue un hombre superdotado, con mucha inteligencia, con mucha fe, etcétera. Pero estos hombres y mujeres que nos habla Hebreos 11 fueron personas comunes que tenían que enfrentar pruebas y tentaciones como las que todos nosotros encontramos todos los días. Y su fe, entonces, su fe a la palabra de Dios es lo que les hizo que fueran victoriosos. La fe al Señor, a su palabra, les dio la victoria. Entonces, ¿podemos nosotros, una pregunta, podemos nosotros, gente común y corriente, adjudicarnos la victoria? ¿Sí? La respuesta es que sí. ¿Sí? Aunque hayamos nacido no en Israel, en Palestina, en Xochimilco, en Veracruz, ¿no?, en donde sea. Somos personas comunes y corrientes. Y también nos podemos adjudicar la misma victoria que tuvo David, que tuvo Abraham, que tuvo Moisés. Claro que sí. Sí. Y la razón es la siguiente, ¿verdad? La palabra vencer es significativa en las 7 cartas que Jesús le ordenó a Juan que escribiera a las iglesias de Asia, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis. En eso lo estamos viendo los jueves, ¿verdad? Y si notamos, ya lo dijimos el jueves pasado,
en las cartas que Juan escribe, en cada una de las cartas, o la conclusión, le dice Jesús a la iglesia: al que venciere le daré comer del árbol de la vida, al que venciere le daré la corona de vida, al que venciere le haré sentar con el Señor, etc. Entonces, las cartas a las iglesias de Asia fueron a gente común y corriente como nosotros, y son cartas que todavía están vigentes para nosotros, hermanos. Entonces, el Señor Jesús dirige sus palabras a la gente común, que es miembro de congregaciones locales como la nuestra. Cuando ellos son fieles hasta el fin, sin duda son héroes de la fe. Son héroes de la fe. ¿Cómo podemos concluir con el versículo 5, verdad? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo? Juan hace la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el que vence al mundo? Solamente aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Juan comienza ese versículo con una pregunta, con un interrogante. Pregunta: ¿quién es la persona que vence al mundo? Juan no escribe quién es el que es victorioso sobre el mundo, no. Él describe la actividad continua de vencer al mundo. Aquí es mucha atención. ¿Quién es el que vence al mundo? Es como si Juan dijera: ¿quién sigue venciendo al mundo? El victorioso. O sea, no es algo que ya pasó. No, sí, triunfé en ese pecado, punto, y sigo en otro pecado. A ver cuál sigue, ¿no? No. Sino es ¿quién es el? Esta victoria sobre el mundo es continua. Es como Romanos 10, también el texto que leímos, cuando dice: porque si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, está bien, pero no es nada más que yo haga una oración en mi vida, una sola oración que diga esto y ya soy salvo. No, dice, eso es en presente. Porque si sigues confesando, porque si sigues creyendo que Jesús es el Señor y sigues creyendo que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, y aquí es exactamente lo mismo. ¿Quién es el que sigue venciendo al mundo? ¿Quién? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la victoria es continua. Y Juan entonces declara, ¿verdad?, que la persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Así que la fe no vence al mundo, pero la fe en Jesús, o sea, la fe por sí sola no vence al mundo, ¿verdad? Pero la fe en Jesús le permite al creyente gozarse en el triunfo. Sí, o sea, la fe es en Jesús. A veces la fe en Jesús es débil, hermano, pero es fe. Por muy poquita de fe que tenga usted, ese es suficiente. Nunca diga: yo quisiera tener fe como el hermano diácono, ¿no?, que dirige cada 8 días, o como el hermano anciano que predica bonito, como quiero tener la fe del pastor. No, usted ni sabe qué fe tenemos. Con la fe que tiene usted, por muy poquita que sea, hermano o hermana, es suficiente. El Señor le hará, ya está sembrada la fe. El Señor le hará germinar y le hará crecer hasta que dé frutos. Y eso es seguro. Solamente creamos en el Señor, amemos a Dios, al prójimo, y obedezcamos los mandamientos. Entonces, cuando la fe en Jesús es débil, debemos pedir más y más a Dios en oración. Pero cuando la fe se da a conocer o se revela como un vínculo irrompible entre Jesús y el cristiano, el poder vencedor de Jesús se hace visible en el creyente. Es decir, cuando no perdemos de vista esta unión que tenemos con el Señor Jesús, este vínculo que tenemos con el Señor Jesús, cuando no lo perdemos de vista, entonces el poder de Jesús, el poder de Dios se hace evidente en nuestra vida, y la victoria nos la da el Señor, porque la victoria es de Él. Hermano, estos 5 versículos pues, son mucho para nosotros. Son mucho, yo lo veo que es mucho. Para mí es mucha carne para que la pueda digerir tranquilamente toda la semana o más tiempo, no sé, y pueda poner en práctica esto. Si ya lo estoy poniendo en práctica, sígalo poniendo en práctica. Si usted está venciendo al mundo, sígalo venciendo. Si usted ama al Señor, siga amando al Señor y a su prójimo. Si usted obedece los mandamientos, sígalos obedeciendo. Usted es un buen cristiano, es una buena cristiana, y eso es lo que quiere el Señor.
Así se agrada al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el escritor bíblico, y es cierto. Necesitamos fe en nuestra vida para poder agradar a Dios, amarlo y amar al prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Vamos a orar, hermanos, al Señor, dando gracias. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque nos permites ver tu palabra, Señor. Oramos a ti para que tú las sigas bendiciendo para nosotros, Señor. Ayúdanos a que este libro importante, Señor, para nosotros, sea una fuente de vida, Señor. Que no sean solamente letras muertas, sino que tu Espíritu Santo le dé vida, Señor, a estas letras en nuestra misma vida y que te podamos siempre obedecer, Señor. Enséñanos a que nuestra fe esté siempre bien firme, Señor. Ayúdanos cuando la fe sea débil, Señor, sea poca. Ayúdanos, Señor, porque tú lo que requieres es fe. Y tú la vas a ir agrandando conforme sea la medida de nuestra lectura de la Biblia y conforme sea tu amor, el amor hacia ti, Señor, al prójimo. Y te pedimos que nos des también mucha paciencia, Señor, y mucho orden en nuestra vida para poder obedecerte, tus mandatos, Señor. Tú dices que no son gravosos, Señor, y que podamos hacer lo que deseemos hacer siempre que estemos al margen de tus mandamientos, amándote a ti, al prójimo y a nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, porque nos hablas en tu palabra. Oramos para que tú sigas bendiciendo a las familias de la iglesia Getsemaní y que en el tiempo que tú indiques, Señor, nos volvamos a reunir en este templo o en otro templo, en el lugar en donde tú desees que estemos, Señor, pero siempre para darte la gloria, la honra a ti solamente. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con usted. Amén. Buenas tardes.